Las clases que damos los domingos son parte de charlas que damos para enseñar, para mostrar, para profundizar en lo que es el judaísmo. A todos. Empezamos con un pequeño grupo, cada vez se va aumentando. Y hoy dimos una clase que es la continuación de la semana anterior, no sé si la vieron, donde en el Shulchan Aruch habla acerca del cuidado natural del cuerpo. Y entonces yo voy a continuar a partir de donde dejamos en esta clase que dimos hoy, porque voy a subir la grabación a YouTube y entonces van a poder ver la parte anterior. El capítulo este es el capítulo 32 del tomo 1 del Kitzur Shulchan Aruch. El resumen del Shulchan Aruch, que como ustedes saben es una recompilación de las alajot. En Shulchan Aruch están todas las alajot, las leyes por las cuales se basa el judío para cumplir los preceptos, que fue recopilado por Rabbi Yosef Karo. Y Rabbi Yosef Karo tomó las enseñanzas y la legislación que establecieron los sabios anteriores a él y las reunió de acuerdo con la Gemara, de acuerdo con los Geonim, los Rishonim, como el Rambam, el Tur, y las reunió en un libro para que la gente que no tiene acceso a estudiar el Talmud, no puede estar estudiando el Talmud y de allí deducir cuáles son las salahot, tenga lo que él escribió como un Shulchan Aruch, la mesa servida. De todas maneras, tenemos que saber que la mesa servida también es bastante extensa, entonces hay un libro que es una condensación, un resumen de las halajot prácticas más importantes. El Admur Zaken, en el primer Rebbe de Chabad, tomó este Shulchan Aruch, que pasó por las manos también del Ramó, Rabbi Eserlis, que agregó las leyes y costumbres de los Ashkenazim, y hizo lo que se llama el Shulchan Aruch Arab, el Shulchan Aruch con todas las costumbres, con todas las halajot del Shulchan Aruch, tanto para Sefaradim y adaptado con Ashkenazim, y le agregó algunas aclaraciones, explicaciones y idurim hasídicos de Chabad. Idurim quiere decir algunas leyes que se hacen más estrictos o más allá de lo que significa el cumplimiento de la ley estricta. No porque agregó cosas, porque no hay que agregar nada a la Torah, sino para hacer que ese cumplimiento sea más perfecto y también más agradable para la persona. Entonces, en esta sección de cuidado natural del cuerpo, muchas de las leyes están tomadas de las leyes Ilhot Deot del Rambam, y en consecuencia, con el pasar del tiempo, algunas de esas leyes, sobre todo recomendaciones prácticas, dietéticas, muy pocas, quedaron un poco desactualizadas, y entonces hay que tomar en cuenta también lo que dice la ciencia moderna. Pero en general, todo lo que hay aquí, si la persona lo sigue,
va a tener una vida sana, un cuerpo sano. Y entonces los invito a profundizar en todo, en el principio de todo esto, con la clase de la semana pasada y la que dimos hoy, donde el Shulchan Aruch habla acerca de que la persona tiene que cuidar la salud para poder servir a Dios como corresponde, y tiene que alejarse de aquellas cosas que le hacen mal y acostumbrarse a aquellas cosas que son sanas, porque hay un precepto que se está cumpliendo a través de seguir estas normas, que es Benishmartem meot lenafshotehem, y cuidaréis mucho vuestras vidas. Entonces, el Creador nos hizo a todos nosotros, seres humanos, con determinadas características, y también nos dio leyes naturales de cómo comportarnos y cómo cuidar ese cuerpo. Entonces, así como el alimento que ingiere es como el fuego que es alimentado, hay que darle justo lo que necesita. Si le da de más o de menos, ese fuego se interrumpe. Bueno, entonces, en general, habla de acuerdo con el temperamento de la persona, si es cálido, si es frío, qué alimentos tiene que comer, cómo comportarse. Después, de acuerdo con la edad, no es lo mismo los alimentos del joven que los alimentos de aquel que ya no es joven, aproximadamente después de los 20, 30 años. Después no es lo mismo lo que tiene que comer una persona que está enferma y la que está sana. Después también depende del clima donde vive, depende de la época del año. Habíamos hablado que en nuestra época el clima no solamente cambió afuera, sino también dentro de la casa de uno, porque ustedes vieron cómo uno vive dentro del aire acondicionado y uno hizo que las estaciones del año pasen diferente afuera que adentro de la casa. Entonces, no es lo mismo la persona que tiene gran actividad física, afuera, sale, trabaja, que aquella que está sentada en su mayor parte del día dentro de la casa, tiene que tomar distintas precauciones y formas de vida. Después habla acerca de la diferencia que hay en los alimentos, que, cuáles son los alimentos que hacen bien, cuáles son los alimentos que hacen mal. Aclara que incluso los alimentos que no son buenos, si se come poquito, es mejor que incluso aquellos alimentos que se come mucho. Si son buenos, pero se come mucho, también hacen mal. No hay que llenar mucho el estómago. Cuando uno come tiene que reclinarse sobre la izquierda para que el hígado caliente el estómago y mejore la acción de los ácidos y las enzimas. Depende del temperamento de la persona, si es un temperamento fogoso o es un temperamento frío, apático. Después habla que dentro de los alimentos las frutas, por lo menos en la época del Rambam, no eran lo mejor, no hay que comer demasiadas frutas. En nuestra época posiblemente habría que comer más frutas de las que comemos. Después los animales jóvenes y, y pequeños son mejores en general que los más grandes y viejos, que los magros son mejor que los grasosos, las aves son mejor eh, que los vacunos, que no hay que comer alimentos que estuvieron mucho tiempo fuera al aire libre, pescados viejos. Dice, los pescados pequeños son mejores que los pescados grandes. Eh, los quesos viejos curados con sal no son muy buenos.
en general los alimentos lácteos, no hay que exagerar. Él habla acerca de la leche, que si estuvo más de 24 horas fuera después que se ordeñó, ya no hay que usarla. Pero eso es cuando no está pasteurizada o cuando está fuera de la heladera. De todas maneras hay que tomar precauciones. Cuando un alimento tiene un olor demasiado fuerte, que a veces puede ser más apetitoso, pero eso sí implica que fue estacionado, fue eh, salado, secado, y tiene un aroma fuerte, no hay que comerlo. También con respecto al agua, dice que la mejor bebida es el agua, pero también hay que tomarla fuera de las comidas. Habla que dentro de las frutas, las mejores frutas son la uva, la granada y el higo. Y también habla acerca de los dátiles, que los dátiles no son la mejor comida, pero si se comen en forma moderada son buenos. Todo eso hablamos en la clase anterior y hoy y otras muchas cosas que explicamos que es importante. Es bueno comer primero los alimentos livianos que mueven el intestino y dejar de lado aquellos que son constipantes o hacer una interrupción, por ejemplo, cuando se comen verduras y frutas primero, después hacer una interrupción y después comer las frutas los alimentos más pesados. Dice que la mejor forma a la mañana es comer pan, alimentos de trigo. Por supuesto, el trigo en aquella época era diferente, aunque aclara que lo mejor es comer el trigo que no esté completamente refinado, que tenga salvado. Pero de todas maneras, si lo escuchan la clase van a ver cómo hablamos acerca de que en el Shulchan Aruch está dicho que antes de hacer tefilá, tanto a la mañana como a la noche, por la tarde no hay que comer. Cuando llega el horario de hacer tefilá hay que hacerlo y después comer. Pero, eh, y permite tomar un café, un té, un poco de agua, nada más. Pero el Rambam dice que hay que comer de desayuno, entonces se refiere a la comida después de la tefilá. Pero en Chabad, los rebes de Chabad nos enseñaron, después de que el Tzemach Tzedek habló con la hija, la impresora está molestando aquí, ¿qué es lo que le pasa? Se le ocurrió, hablé de los alimentos digestivos y empezó a limpiar la tinta. Bueno, parece que el Shulchan Aruch influencia más que a las personas, a todos. Eh, Incluso hoy cuando daba la otra charla, estábamos hablando de esto y también la persona que estaba allí se empezó a sentir mal, después me dijeron que fue porque había comido algo que le hizo mal y estaba yendo al baño y tuvo que irse de la clase. Pero todo es providencia divina, todo se conecta uno con otro. Entonces decía que nosotros, el Rebbe dijo que tenemos que comer algo de mesonot antes de la plegaria, en principio porque cuando en nuestras generaciones que somos más débiles, si estamos mucho tiempo sin comer, cuando nos levantamos y tomamos solo café, produce acidez y gastritis y todas esas cosas. Pero además hay un hecho práctico y es que, dice el Rebbe, es preferible comer para ir a hacer tefilá y hacer tefilá tranquilo y no hacer tefilá rápido para poder ir a comer. Entonces, estamos en el capítulo 32 del tomo 1 del Shulchan Aruch, que les recomiendo que compren. Es de editorial Keot. Y estamos en el punto 21, donde habla del esfuerzo moderado.
Es importante que los intestinos estén siempre liberados. No hay que no hay que comer ni hacer nada sin que el intestino se haya liberado. Y después habla del esfuerzo. El esfuerzo moderado es bueno para la salud física, porque dice que el esfuerzo excesivo, así como el reposo, dañan el cuerpo. Pero en épocas de calor solo se debe esforzarse un poco, y en épocas de frío un poco más. Y la persona obesa precisa esforzarse más que la delgada. Ahí, ya que veo a mi amigo eh, con la pipa, eh, me hace acordar a una época en Argentina, antes de que yo hice Teyubá, que trabajaba en un equipo de computación cuando era adolescente, y el jefe mío tenía dentro de toda la sala tan grande, eran las salas donde estaban los aparatos que más o menos ocupaban como una mesa de comedor, cada uno de los aparatos que procesaban tarjetas con agujeritos, y todo el archivo a lo mejor tenía 100K o 10K, no tengo idea, y ocupaban paredes enteras llenas de estanterías con las tarjetas, que ahora entra a lo mejor 10 kilómetros de esos edificios entran en un celular. Pero de todas maneras estábamos trabajando allí y él tenía una pequeña jaulita de vidrio aislada del resto del equipo, y había un montón de gente trabajando, perforando tarjetas, clasificando, imprimiendo. Para imprimir había que poner cablecitos en agujeritos, algo completamente fabuloso que me hace acordar a mis nietos que cuando ven el celular piensan que eso es lo que siempre existió. Entonces, cuando les mostramos con qué hablamos por teléfono, a la edad de ellos, cuando teníamos teléfono, no pueden entender exactamente. Pero de todas maneras, ese amigo mío, un jefe que es amigo mío y que veo muchos años, fumaba en pipa. Y hasta hoy me acuerdo el aroma dulce y ese aroma. Pero también, Sí. por otro lado, ya que estamos hablando de la salud, eh, tengo que decir, no como una crítica, porque yo muchos años fumé y el cuerpo un día me prohibió seguir fumando, y el Rebe, el Rebe anterior, él fumaba también, y el Rebe nuestro también, y llegó un momento que el médico le dijo que tenía que dejar de fumar. Y cuando estaba sentado frente al médico, el Rebe anterior, el médico le dijo que no podía seguir fumando porque hacía mal. Entonces él dijo, bueno, yo ya no fumo más. En ese instante no tuvo que decirle y explicarle. Y entonces el Rebe, porque su suegro hizo eso también, dejó de fumar. Y a pesar de que nunca lo prohibió, aconsejó que para cumplir este precepto de cuidar mucho la salud, es preferible no fumar. Como sea, eh, dice, en el punto 22, habla de un tema muy importante que tiene que ver con la salud. Dice, quien desee preservar su salud deberá reconocer sus acciones emocionales y ser cauteloso al respecto. Estas son, por ejemplo, la alegría, la preocupación, la furia y el miedo, que son las que afectan el alma. Por supuesto, la alegría afecta el alma en positivo cuando es moderada. Todo eso tiene que estar, eh, hay sentimientos que hay que moderar y hay sentimientos que hay que erradicar directamente. La persona inteligente debe sentirse feliz todos los días con su destino entre las vanidades de su mundo y no preocuparse por un mundo que no le pertenece.
No procurará lujos y mantendrá el buen ánimo y la alegría moderada, pues este estado es causa del incremento del calor natural. El Rambam eh, hace mucho hincapié en mantener el calor del cuerpo. Conocemos la historia de David Amelech, que cuando fue viejo y todavía no tenía 70 años y empezó a tener frío. Esa es una de las características de la enfermedad de un cuerpo débil, sentir frío. Y por eso le trajeron a una niña para que le caliente los pies. Entonces, dice, no procurará lujos y mantendrá el buen ánimo y alegría moderada, pues este estado es causa del incremento del calor natural. También la digestión del alimento, el rechazo de lo superfluo, el fortalecimiento de la vista y demás sentidos, y también del poder intelectual. Mas no se debe incrementar la alegría con comidas y bebidas, como hacen los necios, pues el exceso de alegría, el calor se dispersa por el cuerpo, disolviendo el calor natural, enfriando repentinamente el corazón, provocando la muerte súbita prematura. Esto sucede particularmente a los obesos, pues en ellos el calor natural del cuerpo es escaso, dado que sus vasos sanguíneos son estrechos y la circulación, fuente del calor, es lenta. O sea, en esa época ya había conocimiento de todo y se sabía, y en el futuro, o sea, hoy, se sabe que la principal causa de enfermedad y mortalidad, lo aleino y no a ninguno de ustedes, es los problemas de circulación, los problemas de obturación e inflamación de los vasos. La preocupación es la antítesis de la alegría. Y entonces también es dañina, pues enfría el cuerpo, amontonando el calor natural en el corazón y llevándolo a la muerte. La furia estimula el calor corporal hasta generar alguna clase de fiebre. Y el miedo genera en el cuerpo frialdad, razón por la cual el aterrorizado tiembla. De aumentar el frío, quizás muera. Cuanto más razón hay para evitar comer enojado, sintiendo miedo o estando preocupado, más bien se hará moderadamente alegre. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas, cuando uno va al médico, lo primero que hacen es hacer el análisis y mirar la computadora a ver cómo está de salud, pero no se fijan en las cuestiones básicas de la persona y incluso para curarlas le dan pastillas, a veces porque saben que si les dicen que cambien la forma de vivir, no lo van a hacer. Pero esa es la forma de la medicina de hoy en día. Entonces hay que tratar de buscar medicinas que sean de valor para mantener la salud y para restaurarla de forma natural. Justamente hoy en una de las publicaciones que nos manda el Rav Ginsburg, en las preguntas y respuestas se habla de la curación alternativa, si las curaciones o la medicina alternativa es kosher. Y entonces hay una persona que le pregunta que hay algunos métodos alternativos que no son kosher y cómo puedo saber si el método está bien o si es problemático. Entonces el Rab le da
indicaciones para saber si eso que le están ofreciendo o que hace o que, de lo cual trabaja es kasher. No solamente porque, o principalmente porque va de acuerdo con la Torá, pero aparte porque si no va de acuerdo con la Torá es algo que hace mal, tanto física como espiritualmente. Entonces dice, no debe tener un nombre extranjero. Cuando le dan un nombre de algo que viene de otro lado, generalmente proviene de creencias que no son kasher. Entonces, cuando uno escucha un nombre chino, un nombre hindú o un nombre de cualquier otro idioma que le vienen a ofrecer para curarse o para mantener la salud, tiene que ver bien qué significa ese nombre, porque puede ser una indicación de que eso viene de fuentes no kasher. Después, el método que le ofrecen tiene que ser comprensible en términos puramente físicos. No poner asuntos espirituales o asuntos del alma, o que eso tiene energías, como dicen, energías especiales que no se ven, pero que algunas personas son capaces de registrar. Si no está de acuerdo con la ciencia, si no se puede comprobar los efectos y los métodos de una manera científica, entonces ese método es dudoso. No debe ofrecer una forma de vida, sino más bien un método de curación. Quiere decir que hay algunos métodos de curación que son ofrecidos que dicen, esto es una revelación que se le hizo a determinada persona, y entonces él ahora los va a ayudar mostrándoles cómo haciendo este tipo de cosas ustedes van a cambiar su vida, pero si tiene alguna connotación que no se puede explicar, una forma de vida extraña, ajena a lo que dice la Torá, a lo que es el sentido común, entonces ese método, esa forma de vida, no debe ser aplicada. Por supuesto, si es una forma de vida natural, que hace que la persona viva mejor y pueda ayudar mejor a los demás, pero, por ejemplo, si te dicen que tenés que ir a aislarte en la punta de la montaña, o que esa forma de vida implica que, no sé, toda una serie de cosas raras que en este momento no se me ocurren, pero seguramente escucharon y yo también escuché por todos lados, y te dicen que eso, si cambias la forma de vida, pero si eso te aleja de la Torá, de los preceptos, de las personas que amás, hay métodos cabalísticos también, supuestos cabalistas que te dicen que vas a ver la luz y entonces dejas todo lo que hiciste hasta ahora para estar mejor, y abandonaste, como dice Lelutier, y dejó su casa, dejó su familia, dejó el trabajo y vio la luz. Todo eso son falsedades. Y el otro punto es, no debe tener ninguna asociación extranjera en absoluto. Dice, recuerde que no importa qué positivo puede aparecer el tratamiento o qué objetivo altruista parecería lograr, si alguna de estas cosas anteriores tiene en común, si le parece algo extraño, puede resultar perjudicial a nivel profundo del alma, aunque parezca tener resultados positivos superficiales. Entonces, está el Reiki, está el yoga, están los métodos brahmánicos y todo tipo de cosas de los rosacruces, de los masones, de los incas, de los mayas,
de las tribus de la India y todo tipo de métodos que te hacen con inciensos y todo ese tipo de cosas que aparentemente remueven espíritus y te quitan todo mal. Todo eso están basados en creencias supersticiosas y tiene que ver con esos hijos de Abraham. Ustedes saben que Abraham tuvo a Isaac y, y a Ismael, pero después volvió eh, la madre de Ismael, con otro nombre llamada Ketura, y con ella tuvo otros 6 hijos. Y con esos 6 hijos tuvo también, Sará le dijo que tenía que sacarlos de allí. Perdón, Sará ya se había muerto, es lo que habla justamente estos días la Perayá. Pero a pesar de que Ketura era una buena persona y se mantuvo pura para Abraham y no tuvo otro hombre, por eso es llamada Ketura. Ketura viene de la palabra, hay 2 acepciones. Uno es viene de Ketoret, como el Ketoret, el incienso del Beit HaMikdash que purifica y que es puro, y por eso se llama Ketura. Y otra Ketura porque en arameo quiere decir cerrado, quiere decir que cerró su útero, su femineidad a cualquier otro hombre y lo reservó para Abraham. Entonces esos hijos eran de Abraham, pero no eran de Sara. Entonces Abraham, como es Gesed, los quería, los amaba, pero los mandó al oriente y les dio regalos. Y esos regalos son los secretos del nombre de Dios, secretos de la Torá, pero que están dichos como un regalo que se le da a alguien por atrás, no un regalo de frente. Entonces, esa- esos son... esos 6 hijos también lo interpretaron con mentalidad no refinada, como Isaac, y entonces crearon las religiones orientales. Entonces, acá el Rambam está dando eh, una serie de recomendaciones que son completamente lógicas. Algunas tienen la lógica un poco limitada de la época en que él vivió, donde todavía las leyes de cuidado natural y las leyes higiénicas venían de los griegos, pero de todas maneras tenía una base lógica. No está hablando acá de nada espiritual. Después habla acerca del sueño moderado, que es bueno para la salud física, porque permite la digestión del alimento. Entonces, eh, cuando uno se va a dormir, tiene que, por un lado, cuando come, no tiene que irse a dormir enseguida, sino que tiene que caminar un poquito, pero no hacer actividad física muy fuerte. Pero después, cuando se va a dormir, hay que dormir mitad de la noche para el lado izquierdo y mitad de la noche para el lado derecho. Porque al acostarse sobre el lado izquierdo, el hígado calienta el estómago y después, al ir para el otro lado, el estómago se vacía. Después habla de que si la persona no descansa y reposa como corresponde, eso es causa de enfermedad. Y si por una enfermedad no puede dormir, se debe ingerir alimentos que provocan sopor. Pero no llegar a tener un exceso de sueño, dormir demasiado, porque dice la cabeza se llena de gases al incrementarse el vapor que asciende del estómago al cerebro, provocando considerable daño al cuerpo. Químicamente, eso de que el vapor que sube del estómago al cerebro aparentemente es discutible, pero en verdad todo eso pasa a través de la sangre y, por supuesto, va al cerebro. En este caso está hablando de calentar la mente, el cerebro, porque el cerebro tiene que estar relativamente más frío que el resto del cuerpo. Él dice que cuando uno se baña no hay que
poner agua muy, muy fría en la cabeza, ni tampoco muy caliente. Y es algo lógico. Entonces, dice que cuando uno no debe dormir inmediatamente que comió, tampoco debe hacerlo cuando está muy hambrienta. Y da una explicación bastante moderna. Y dice que cuando no hay alimentos, el cuerpo absorbe, acá habla del calor, pero en general el cuerpo absorbe el calor y todos los elementos de los desechos. Entonces eso produce una intoxicación del cuerpo. La cabeza tiene que estar un poquito más alta que el resto del cuerpo. Incluso dice que la cama debe estar levemente inclinada hacia los pies para que el estómago, para que la comida baje. Después dice, el sueño natural es por la noche. El sueño diurno hace daño y no es benéfico, salvo para quienes se han habituado a él. Una pregunta. Sí, Entonces, la siesta española, los que estamos acostumbrados, digamos que sí, sin pasarse. sí, sí. Es bueno a veces, en vez de dormir demasiado, 8 o 10 horas de noche, dormir una hora, un poco a la tarde y dormir menos, y dormir 6 7 horas a la noche. Es bueno descansar al mediodía. De todas maneras, también habla acerca de la edad. Hay edades en que es más necesario, edades que no es necesario. Los bebés duermen todo el día y varias veces por día y con el tiempo van dejando, van durmiendo menos. Pero siempre los chicos necesitan un descanso a la tardecita. Y después, en nuestra época, que en realidad estamos más débiles, a medida que pasan las generaciones, tomar un descanso. Hay veces que yo me siento y como que entro en estado alfa, digamos, y medito, y de repente yo pensé que pasaron 2 horas y mi esposo me dice, no, estuviste 5 minutos así, y me siento como si hubiera descansado toda la noche. Entonces depende cada uno y depende el momento, la época. Acá dice el Rambam que es bueno ir a los baños públicos semanalmente para bañarse. No había baños en todas las casas, había baños públicos. Nosotros vamos a la mikve todos los días, que nos sumergimos y nos bañamos en la mikve misma. Pero no hay que bañarse hambriento ni satisfecho, o sea, lleno el estómago, sino cuando el alimento ya está digiriéndose. Y el cuerpo primero se lavará con agua caliente, luego con tibia, y luego con más tibia aún hasta hacerlo con agua fría. Es bueno, aunque no nos mojemos todo el cuerpo con agua fría, mojar los pies. Al terminar de bañarnos, mojar los pies para que la circulación empiece a funcionar, porque el agua caliente un poco aplaca la circulación y cuando el cuerpo está sano, el agua fría moviliza la sangre y también ayuda a destapar las arterias, pero no en todo el cuerpo, porque sobre todo en invierno, porque eso puede producir daño. Al salir del baño se vestirá la ropa, cubriendo adecuadamente la cabeza para no tomar frío. Este recaudo debe tomarse incluso en el verano, algo que nosotros hacemos automáticamente con el sombrero, pero incluso tenemos la kipá, aunque ustedes seguramente vieron una foto del Rambam donde usa el turbante, así que
Ese turbante no era simplemente un adorno, sino que era parte de la protección para mantener el calor en la cabeza y que no se enfríe. Y aunque parezcan cosas un poco infantiles o antiguas, quizás este tipo de cosas pueda ayudar a curar algunas enfermedades o prevenir. Dices, es bueno dormir un poco al salir de los baños antes de comer. Bueno, todo esto depende de la forma de vida de cada uno, ¿no? Y al terminar de bañarse hay que serenarse un poco, reposar el cuerpo y disipar el calor. En nuestra época, en nuestra vida agitada de todos los días, que salimos corriendo para que no se vaya el tren o el colectivo, no llegar tarde al trabajo, todo esto es un poco utópico, ¿no? Pero es bueno saberlo. Hay que vivir en un lugar con aire puro y limpio, un sitio alto y una vivienda amplia. De ser posible, durante el verano no se vivirá en un lugar abierto al norte o al este y se procurará que no haya allí cosa fétida. Tengan en cuenta que esto lo dijo viviendo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se refiere al sur y al oeste. Es muy bueno purificar permanentemente el ambiente de la casa con aromas agradables e inciensos benéficos. El aire beneficioso para la salud física es el que está bien balanceado, un término medio entre el frío y el calor. Por lo tanto, todos deben cuidar de no recalentar demasiado la casa durante el invierno, como hace la gente sin comprensión, pues el exceso de calor produce la mayoría de las enfermedades. En cambio, se caldeará de modo que no se sienta allí frío alguno, pero que no se sienta demasiado calor. Preservar la vista. Se cuidarán las siguientes cosas. No se ingresará con prisa de una vez de un sitio oscuro a un lugar donde hay luz intensa. Hubo una persona que hace un tiempo hubo un recital de Abraham Fried y fuimos a verlo. Y en general a mí no me gustan los recitales donde hay mucho ruido y muchas luces y donde incluso en las fiestas, en los casamientos, ponen música y no se deja charlar uno con el otro, pero en ese lugar había luces psicodélicas, así que se prendían y se apagaban y yo sentí que me hacían mal. Y alguien que estaba al lado mío de repente sintió que empezaba a ver nublado de uno de los ojos y de verdad tuvo un derrame en el ojo y tuvo que ir al médico para que le suturen la, la, la ristit, como se dice en castellano, la- la- se le había despegado la ¿La córnea, quizá? ¿Córnea? córnea, Retina. la Retina. eso, la retina. Se le desprendió la retina y el oculista con un rayo láser se lo suturó de nuevo, pero igual le quedó en ese lugar una manchita. Así que todas esas luces, y hay gente que es más sensible que otra, pero en general hace mal. Entonces no hay que pasar de un sitio oscuro a un sitio de luz. Y si hay que pasar, entonces hay que hacerlo de manera que sea en forma gradual. Acá habla de abrir la puerta, bueno, depende del lugar. Y lo mismo cuando se pasa de un lugar iluminado a uno oscuro. Entonces, en general lo que hace es moderar la vida y que tenga todos los cambios que sean en forma gradual. Entonces, pasar de un lugar a otro sin un paso intermedio, eso daña la vista. Dice, fue por eso que Dios, en su misericordia, creó el mundo de manera tal que el sol brilla sobre la tierra de a poco y no de una vez. Y así también se pone gradualmente. Y sobre ello bendecimos, diciendo, Ameir la Aretz vela Darim alea berrahamim.
Todas las mañanas en la plegaria decimos: con misericordia da el luz a la tierra y a aquellos que la habitan. O sea, que nos ilumina con misericordia de a poco y no de una sola vez, súbitamente. Y así en general todas las cosas deben ser. Cuando uno también enseña, estoy traduciendo un libro que escribió un rabino aquí en Israel, amigo nuestro, con el cual que se dedica a hacer conversiones de la gente que vive aquí. Y a veces me llama para participar del interrogatorio y del Beddin para la persona que se acaba de convertir. Algunas veces difundo algunas, algunas fotos o algunas cosas que suceden allí. Y en el libro este que me pidió que lo traduzca al castellano, vamos a ver si tenemos tiempo, empieza diciendo una frase de Ayom Yom, no lo tengo aquí, pero el Ayom Yom, ustedes saben que es un libro que escribió el Rebbe de Lubavitch en base a lo que le contó o las cosas que dijo el Rebbe anterior, su suegro Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson, y esas cosas que contó de las cosas que él aprendió a su vez de su papá, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, el Rebbe Rashab, del cual pasado mañana es el aniversario, el 20 de Heshvan. Y él dice allí que el rabino está siempre al borde de hacer un bien a la comunidad, Uta Rabim se llama, de hacer meritorio con lo que le dice a la gente o de hacer que pequen. Siempre está en el límite con las cosas que hace, que puede llevar a la gente para un lado o para el otro. Dice, siempre está al borde del abismo entre, aquí lo tengo en hebreo, se los repito. Dice, el rabino siempre tiene que recordar que en cada instante siempre está al borde entre Mesakei Rabim, Leben Hasbe Shalom, Mahtiei Rabim, entre hacer que la gente haga cosas, haga mitzvot, haga cosas buenas o que peque. Que está al borde entre la elevación más excelsa y la profundidad del abismo. Y por eso en cada cosa tiene que tocar en forma profunda, beprimiut, desde el interior, tiene que, para él, ser algo que tiene que ver con el alma, el punto del alma, y no que puede ser algo que sea superficial. ¿Por qué? Porque cada cosa que hace el rabino es, eh, es parte que toca a su alma y es como diría de vida o muerte. Entonces todas estas cosas tienen que estudiarse en forma profunda, en forma consciente, para saber cómo cada uno lo tiene que aplicar. Ya está terminando el capítulo 32. Entonces dice, Akadosh Baruj Hu nos ilumina y nos lleva a la oscuridad en forma misericordiosa, en forma de a poco y no súbitamente. Incluso habla de la luz del reflejo solar, la que rebota cuando pega sobre alguna cosa, daña la vista. Por lo tanto, se evitará vivir en una casa cuyas ventanas todas están orientadas únicamente al norte,
en el hemisferio sur al sur, pues el sol no viene del norte o del sur y toda su luz allí es su reflejo. Debe evitar vivir en una casa cuyas ventanas, o sea, todas sus ventanas están orientadas hacia el norte, porque cuando está en el hemisferio norte, entonces en verano toda la luz viene de allí. Y entonces se refleja en las nubes y en todo lo que viene de afuera. Aún así, las ventanas se orientan al este, el sur, en el norte o al oeste. Si el cielo no se ve por las ventanas, por ejemplo, ante ellas hay paredes altas, también es luz que resulta del reflejo. Aunque no veamos directo al sol, hay que tener cuidado con la luz que viene de afuera. Evitará dedicarse a la escritura, a la lectura, a cualquier otra tarea delicada, a la luz del crepúsculo, así como en la del medio del día, cuando el sol brilla en su máxima intensidad. Tampoco se debe escribir demasiado o leer de un libro de letras pequeñas, ni hacer cualquier otro trabajo delicado de luz, de noche a la luz de una vela. Y el Rambam no habla acerca de las computadoras ni de los celulares, pero acá con lo que está hablando se refiere justamente a eso. Hoy en día no necesitamos tener el sol que nos dé el reflejo, sino que el reflejo que viene de las pantallas es justamente de esto lo que está hablando el Rambam. También la mirada excesiva al color blanco daña la vista. Por eso el cielo es celeste y no blanco para no dañar los ojos. Lo mismo es con el color rojo brillante, así como el fuego también daña, el humo los daña, así como el vapor de azufre, lo mismo el polvo fino o el viento que sopla en los ojos. También son dañinos el caminar excesivamente, hacerlos con pasos muy largos o llorar mucho, como está escrito en Lamentaciones, en Eijá, se extinguieron mis ojos por las lágrimas. Lo más nocivo de todo es la relación sexual en demasía. En cambio, el precepto de Dios es claro, ilumina los ojos. Mitzvat Hashem verá meirat einaim. Entonces, acá el Rambam trae al final lo que es Shmirat Brit, que es cuidar el pacto, que no es solamente no hacer relaciones prohibidas, sino incluso las relaciones permitidas que no sean en exceso y sobre todo que no sean de tal manera que uno trate de, esto lo escuché del Ralph Friedman una vez y, y verdaderamente es algo que nos atañe a todos, que se ven películas, incluso las películas románticas, simples de Hollywood, de otros lados, donde las personas hacen cosas y nosotros queremos emularlos. Y pensar que nuestra vida es como la vida de los héroes de las películas, de los protagonistas de las películas, y queremos ver si él sí, ¿por qué yo no? Y es sabido que todo lo que hay ahí es algo que es ficticio, que no lo hacen en realidad. Y que lo que aparentemente es algo verdadero que están haciendo ahí es todo falso, no lo están haciendo. Entonces, uno se hace ilusiones o se cree historias raras respecto a lo que es la vida o lo que hay en las películas de esas personas, pero ya vimos lo que hacen las drogas, lo que hacen los excesos, que incluso esas mismas personas que están todo el tiempo frente al exceso de admiradores y de personas que quieren ser, entre comillas, sus amigos o sus amantes, al final terminan asqueados de todo eso. Y lo mismo pasa con la comida, pasa con la bebida, con todas las cosas de la vida. Incluso con la Torá. La Torá cada uno tiene su límite también. Por eso no todos se dedican a la Torá. Por supuesto hay que dedicarse lo más que uno pueda, pero si uno se esfuerza por dedicarse
a estudiar cosas que a veces no es lo que tiene que hacer en ese momento, no solamente es que se está evadiendo de una responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer, sino que también con el tiempo le toma, le toma rechazo. Por eso hay veces que hay que descansar de eso, dedicarse a otras cosas. Nosotros necesitamos un poco de aire libre, de esparcimiento, de vacaciones. Como mi esposa me pide que hace muchos años que salgamos, pero eh, tratar de ser un tzadik como el Baal Shem Tov no es para nosotros, no es algo que sea virtuoso para nosotros, porque el Baal Shem Tov no trata de ser tzadik, él es como es. Entonces, por supuesto, tenemos que emularlo y tratar de copiar y de llegar a sus midot, pero no tratar de ser alguien que no somos. Entonces, cada uno tiene que saber si su vida tiene que ser dedicada como el alma. El alma es pura y es prístina. Eso vamos a estudiar dentro de poco, Besrat Hashem. El alma es simple, no tiene divisiones, no tiene aspectos, es pura y una, como la esencia de Dios. Pero dentro de sí hay el potencial de la mente y los atributos del corazón. Eso se llama Mohin Remidot. Ya dentro del proyecto de Kadosh Baruj Hu están las 10 sefirot. Pero dentro del alma es como Atzilut, todavía son todas una. Pero a medida que va descendiendo, por eso está dicho que el alma tiene vestimentas, tikkunim. ¿Qué son esas vestimentas del alma? En el Tanya habla que el pensamiento, o sea, el mojín y las cualidades, las midot, son las vestimentas del alma, pero decimos que el alma es toda una, es pura. Entonces, hay otro nivel, que sí son vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Son como el alma que entra al cuerpo, explica el Admor Zaken. El alma está dentro del cuerpo y el cuerpo, por supuesto, es una vestimenta del alma, pero está como si fuera unificado y cuando uno piensa algo, enseguida el cuerpo hace lo que quiere. No hay un intervalo en que yo decido hacer algo y la mano decide hacer algo. Estamos hablando de personas sanas, ¿no es cierto? No es que yo digo algo y mi mano tiene que pensar si lo va a hacer o no lo va a hacer. El cuerpo está sometido al alma. Y a pesar de que son dos cosas separadas, es como que están unificadas. Entonces el cuerpo es una vestimenta del alma. Pero hay vestimentas que son más exteriores, como por ejemplo la ropa. La ropa es algo que yo voy cambiando y que no es imprescindible para el alma. Solamente para actuar en la realidad, pero no es una vestimenta tal cual. Entonces, el cuerpo y el alma son uno, mientras somos seres humanos. En cambio, la ropa y después el auto, la computadora, la casa, todo lo que hay alrededor, también son vestimentas en el sentido de que son instrumentos con los cuales el alma desarrolla sus actividades, pero ya no son parte de ella, son algo ajeno. En cambio, el cuerpo es como si fuera uno con ella. Así también pasa con Dios y y el alma. El alma es parte de Dios. Y la creación es algo ajeno, es algo que es independiente de Dios. Puede existir y puede no existir. Entonces, el ser humano tiene que saber cuáles son sus vestimentas más lejanas, aquello que utiliza para hacer su tarea,
¿Y cuáles son esas vestimentas que son propias, que pertenecen a él mismo? Y entonces, así como hay pensamiento, habla y acción, hay personas cuya alma, una vez que baja y se inviste en el cuerpo, se dedican a estudiar, se dedican a utilizar la mente más que las otras cosas. Hay otras personas que tienen una inclinación más por las emociones, la poesía, la música, las cosas que tienen que ver con, con las emociones, los sentimientos. Y por supuesto que tiene que pensar y hacer, pero sobre todo es una persona más emotiva, que se dedica a cosas emotivas. No es que el alma es diferente, el alma es toda una y es simple, pero dentro del suyo tiene una tarea especial. Y entonces, de acuerdo a esa tarea especial, utiliza determinadas vestimentas. Hay otras que, como es la mayoría de nosotros, nos dedicamos a la acción, tenemos que hacer cosas para obtener sustento, para construir cosas, para trabajar la tierra, para ir de aquí para allá, hacer acciones. Entonces una persona cuya alma fue traída a este mundo para trabajar en el campo, tratar de estudiar, tratar de ser un intelectual, para él es un sufrimiento. Y viceversa, un intelectual que Dios le dio la capacidad para pensar y sacar buenas conclusiones y tener memoria y aprender cosas y enseñar, cuando tiene que ir a trabajar, a lo mejor es un buen divertimento para un rato, pero si tiene que dedicarse solo a eso y dejar todo lo que tiene dentro de su mente, para él es un sufrimiento. Y lo mismo una persona que tiene que hacer un trabajo burocrático o rutinario, que hay personas que no les interesa hacer algo creativo, quiere hacer algo rutinario y ganarse el dinero con eso y que no les dé demasiada responsabilidad. Hay otras personas que si lo que hacen no sienten emoción, si lo que hacen no les produce un sentimiento de amor, de alegría, son emotivas, entonces para ellas no sirve nada. Entonces, cada uno tiene que llegar a ese equilibrio y saber quién es y para qué Dios lo trajo a este mundo. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, no sabemos. No lo sabemos y por eso tenemos que conectarnos con el tzadik. Tenemos que hacer también la prueba de prueba y error, equivocarnos muchas veces, pero no en forma adrede. Uno tiene que tratar de hacer las cosas bien, sin equivocarse, pero tampoco tener miedo de equivocarse porque somos imperfectos. El asunto es, eh, sobre todo cuando los padres pueden orientar a los hijos en cierta dirección y comprenden, hay familias de 5, 10, 15 hijos, y los padres tienen que tener esa responsabilidad de identificar en cada uno de ellos cuál es su inclinación y poder orientarlos a ese lugar. También en las instituciones pedagógicas, en las yeshivot, hay mashpim, hay gente que se dedica a conocer a cada una de las personas y ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus inclinaciones, para que no tiene sentido que todos los que están, todos los judíos sean rabinos, porque no todos tienen la capacidad, y tampoco que no todos los Benei Noach sean poetas, escritores o leñadores o futbolistas, porque cada uno tiene su inclinación. Y así también con cada una de las cosas. Por supuesto que en esta época del Mashiach, en que ya llegamos al final,
y que ya no tenemos tiempo para nada, tenemos que dedicarnos, por un lado, tener algo seguro, que es dedicarnos a difundir la Torá, como dice Abraham Avinu, y llevar a todos el conocimiento del Dios único y de la llegada del Mashiach, que hay que hacer un mundo mejor, que hay que alejarse del mal. Y cada uno hacerlo desde el lugar donde Dios le dio las virtudes y las facultades. Pero cuando se tiene ese objetivo, entonces enseguida Dios lo pone en el lugar donde tiene que actuar. Y al revés, en cualquier lugar donde esté, va a actuar bien, porque va a tener una finalidad, no por casualidad cada uno está donde está. Y a Kadosh Baruj Hu lo pone allí y le da las armas, le da las vestimentas y las virtudes y las necesidades físicas de esa Hashem que todos tengan para cumplir la tarea que Dios les dio con salud, alegría y buena voluntad. Amén. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? El siguiente capítulo del libro es Cosas prohibidas por entrañar peligro. Son pocos incisos que vamos a estudiar la semana que viene, y después viene el tema de la caridad. Vamos a estudiar en profundidad ese tema para ver qué es lo que significa y cómo tenemos que hacerlo en forma correcta. Muy bien. Gracias por Rabino, estar. una pregunta rápida. Sí. En cuanto a la siesta de Shabbat, ¿hay algún tiempo que se recomiende para tomar la siesta al mediodía o no importa cuánto tiempo sea? Hablaba usted de que no debe de dormirse durante el día, pero la siesta de Shabbat es una mitzvah. No sabía que la siesta de Shabbat es una mitzvah, pero bueno, me alegro. De todas maneras, acá les dije que el Rambam da ciertas normas higiénicas y dietéticas y de forma de vida, tal como era hace 1000 años o 800 años cuando él vivió, pero de todas maneras hay que adaptarlo a la vida de cada uno. Y lo que es una mitzvah en Shabbat es tener placer. Entonces, si a la persona le da placer dormir a la tarde, después de comer al mediodía o a la mañana la segunda comida de Shabbat, y eso le permite igual hacer las cosas que tiene que hacer en Shabbat, comer, hacer tefilá, escuchar la Torá. Estoy hablando del judío, el que no es judío no tiene obligación de todo esto, pero estamos dando una orientación. Si me hablan de Shabbat, el Shabbat es el cumplimiento obligatorio del judío. Que no es judío no tiene obligación. Y esto de dormir es nada más que una norma dietética, una norma de salud. Entonces, si dijimos que dormir a la tarde es algo bueno, sobre todo después de comer, si descansó un rato y caminó un poco y no está enseguida después de comer y se va a dormir, está genial. Nosotros en Shabbat tenemos más tiempo para cuando terminamos de hacer kiddush y comer, y antes de decir Birkat Hamazon decimos Divrei Torah, entonces también eso hace que la comida siga bajando y ya pasó un rato. Entonces después, si uno quiere ir a dormir y le da placer, eso es parte del placer de Shabbat, está perfecto. Si le da placer ir a caminar, si le da placer como hacen muchos aquí, ir a hacer actividades con los chicos, que los chicos son más reacios a dormir y tienen más energía. Y entonces se hacen grupos en las plazas y afuera para decir psukim, para divertir a los chicos, y los chicos pueden jugar a la pelota, pueden hacer juegos, y la gente que quiere dormir en su casa puede dormir, no hay ningún problema. Estamos hablando de cómo tener mejor la salud, cómo hacer que el cuerpo esté sano para servir mejor a Dios. Entonces, por un lado, tener placer es un precepto positivo de Shabbat, y Karat la Shabbat Oinek dice, porque llamarás al Shabbat placer.
Pero por otro lado, dormir cuando uno está cansado y en las condiciones que dijo el Rambam es bueno. Pero si uno se va a dormir y se despierta en la noche y se perdió la plegaria de Minjá y se perdió todas las cosas de Shabbat, entonces ahí ya está un poco exagerado. Entonces todo tiene que estar ubicado en su lugar. ¿Correcto? Y otra pequeña pregunta. El Arizal decía que para un hombre es malo comer las colas de los panes porque le causa olvido, sin embargo a la mujer no le causa lo mismo. ¿Es un hok o hay alguna explicación detrás de eso? No, no. El Arizal vivió en la misma época de Rabbi Yosef Karo. Y Rabbi Yosef Karo, el que fue el compilador de Shulchan Aruch, del cual estamos leyendo las leyes. Yosef Karo también fue un gran cabalista, pero en la redacción de las alajot que él escribió, no utilizó la Kabbalah, sino que utilizó las enseñanzas directas del Talmud y de los Rishonim y de los Geonim, o sea, los sabios anteriores que siguieron enseñando la Gemara, el Talmud, y legislando de acuerdo con eso, para ver cómo se cumplen los preceptos. Entonces, hay algunas cosas que, por supuesto, el Arizal dijo que hay que hacer, porque eso es de acuerdo, es un asunto espiritual. Kabbalah quiere decir que revela los asuntos ocultos dentro de la Torah, dentro de la creación. Entonces, es algo cierto. El Arizal, como el Rabbi Shimon Bar Yochai, recibieron las revelaciones de las cosas ocultas por haber cumplido las cosas reveladas. Ellos cumplían la Torá y la Salahot en forma perfecta. Entonces, si había alguna cosa cabalística que ellos recibían que podría contradecir o evitar que se haga alguna cosa que estaba escrita en la halajá y aceptada por todos los rabinos, entonces a lo mejor ellos lo hacían para sí mismos, pero no lo difundían para hacer a todos. Entonces lo mismo pasa con estas costumbres. No hay que tomarlo como una superstición. Entonces, nosotros cuando comemos el pan, la jalot, cortamos el pan y cortamos del medio. Incluso hay algunas jalot que son lahmaniot, que tienen, es una tira de masa que se hace un nudo y tiene dos puntitas. Esas puntitas se las damos a las mujeres. ¿Por qué? Porque cabalísticamente eso puede ser que traiga olvido. Nuevamente, hoy en día se le da más importancia a los detalles, porque lo dijo un cabalista, que a la salahot. Entonces, posiblemente el que enseñó eso, no sé quién es, pero hay muchos que hoy en día no cumplen Shabbat, pero cumplen esas pequeñas costumbres como si eso fuera más importante que el Shabbat. Entonces, aquel que cumple todos los preceptos, todo esto, por supuesto, es bueno que lo cumpla también. Pero si le da más importancia a las cosas agregadas, y como dicen los sabios, en Mikra Yotzemi Dei Pshuto, que lo que está escrito en la Torá en forma literal, así es como es. Incluso las historias que nosotros escuchamos de la Torá, así es tal como fue. No es que es algo alusivo, o como algunos quieren decir que nada más que es para que en realidad lo que está diciendo la Torá es algo que no está escrito ahí. Hay, por supuesto, 70 panim la Torá, 70 infinitos aspectos de la Torá, pero el principal es lo literal. Entonces, una persona cuando va a comer pan y si no hay para todos
del medio del pan, come las puntas, come lo que haya, porque lo principal es comer el pan y decir la bendición y cumplir la halajá. Ahora, si la persona tiene disposición, si se previno y hay pan para todos, entonces en la casa se le da la punta a la mujer y el resto a los hombres. Ahora, ¿por qué trae olvido? Porque está dicho que la parte más rica, más sabrosa del pan es esa, la más crocante, y uno cuando ve algo que sobresale enseguida va y trata de pellizcarlo para comer. Entonces eso es el Yetzer Hara, ese es el Yetzer Hara del hombre, y la mujer no tiene el Yetzer Hara ese. Entonces, eso que está allí, que uno lo va a comer por ta'avá, por placer físico, en vez de comerlo por una mitzvah, entonces es preferible que se lo dé a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que se olvida de la persona cuando come eso? De la Torah, se olvida de por qué está comiendo pan. Se olvida de que está comiendo el pan en Shabbat para decir, porque es una mitzvah, porque el pan de Shabbat nos recuerda al man, etcétera, etcétera. Entonces, ese olvido es de la Torah. Si uno se va a olvidar de la Torah, ese es el peligro. Entonces tiene que saber por qué hace cada cosa, pero lo principal es saber que el judío tiene que comer pan en Shabbat con 2 hogazas y que tiene que comer un kezait, una medida mínima, y que si hay mucha gente y hay poco pan, hay que repartirlo entre todos los hombres que haya, aunque sea esa parte que puede llegar a traer el olvido. ¿Por qué? Porque el olvido es de la Torah. Y si uno hace las cosas de acuerdo con la Torah, Kadosh Baruj Hu lo protege del olvido y de todas las cosas que pueden estar mal. Entonces, ese es el asunto de la Kabbalah. No es que la Kabbalah sea mentira, al contrario, es la parte más elevada, pero que no tiene que ir separada del conocimiento de la halajá y de la parte revelada. ¿Me explico? Gracias, Rabino. Yofi. ¿Qué otra pregunta? Hola Rab, ¿cómo está? Baruch Hashem, ¿cómo están ustedes? Bien, Baruch Hashem. ¿Quién estoy Quería, hablando? quería hacerle una pregunta con Richard Rebeco. Sí. Sí. Le quería preguntar, ¿quién fue la esposa de Matusalem? Una vez me preguntaste, la esposa de Metushelach. No lo encontré, en la Torah no está escrito. Y busqué en algunos Midrashim y tampoco figura la esposa de Metushelach. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la pregunta? Solamente por estudio. Pasa que fue una de las preguntas que dentro del estudio con un amigo fue algo que nos surgió la duda, porque efectivamente no aparecía en la Torá y queríamos entender esa parte. Un estudio particular, no es que en algún lugar. Ajá. Ok. No aparece. Hay muchas mujeres que aparecen como la mujer de, pero no dicen exactamente el nombre de la esposa, de quién, cómo se llama. Por ejemplo, la mujer de Terach se quedó preñada, pero no dicen cómo se llamaba, la mamá de Abraham. ¿Ok? Gracias, Rab. De nada. Vamos a seguir buscando, a lo mejor encontramos. Se busca. Sí, aunque tengo otras cosas, pero si a vos te es importante, vamos a tratar de dedicarle. Bueno, Gracias, muy Rab. bien.
Bueno, muy bien. Les agradezco por participar y es verdad que es diferente hablar frente a las personas que hablar en YouTube, pero bueno, hay que participar un poco de todo. Esta semana vimos en la Parashat Hayez Sarah, vemos como Ishak se desarrolla, crece y le buscan esposa. Así que Besrat Hashem, que pronto tengan matrimonio, hijos, todos aquellos que necesitan casarse. Esta es una semana especial para pedir matrimonio, porque el matrimonio de Ishak y Rivka es el arquetípico de toda la Torah. Así como Rachel y Jacob son los padres por antonomasia del pueblo de Israel, Ishak y Rivka son el novio y la novia. Cómo se hace shidduch, cómo se busca pareja en el matrimonio. Así que Besat Hashem, que eso también sea una segula para que veamos pronto a todos casados y con marido y marida. Bye, Litraot. Chao, Rab, gracias. Gracias, Muchas Rafael. gracias. Gracias, Rab.